Revelado, el increíble luchador que transformó su refugio animal ante un millonario ARROGANT. La tranquilidad del pequeño pueblo pesquero se desmoronaba como un castillo de naipes. Manuel, un hombre de 35 años con un corazón noble, enfrentaba una realidad aterradora. Armando, un millonario arrogante, había puesto su ojo en el refugio animal que su abuela había fundado. La amenaza era inminente, como un tsunami que se acerca sin aviso. Vas a aferrarte a un refugio de animales en lugar de pensar en un futuro próspero. Las palabras de Armando resonaban en su mente como un eco de desprecio, llenándolo de dudas. Manuel miraba a su alrededor en el refugio, donde cada rincón estaba impregnado de memorias de su infancia. Los ladridos de los perros y los maullidos de los gatos le recordaban el amor incondicional que su abuela había brindado a todos esos animales desamparados. Pero a medida que la presión de Armando crecía, también lo hacía la angustia en su pecho. ¿Qué haría si no podía defender lo que había construido? Su mente vibraba con pensamientos oscuros, cuestionando su capacidad para enfrentarse a una fuerza tan poderosa. La idea de aceptar la oferta de Armando, aunque tentadora, lo llenaba de repugnancia. ¿Cómo podría abandonar a aquellos que dependían de él? Días tras días, su corazón se debatía entre la desesperación y la determinación. Sus amigos, con buenas intenciones, insistían en que la oferta era un camino hacia una nueva vida, pero cada vez que imaginaba dejar el refugio, una sensación de vacío lo atenazaba. Su abuela había sido un pilar, enseñándole sobre el respeto y la dignidad hacia la vida. Esa herencia no era solo material, era un legado que lo llenaba de orgullo y un sentido de responsabilidad que apenas podía soportar. Mientras su mente se retorcía en un mar de confusión, Manuel comenzó a concebir un plan. Lo que él necesitaba era visibilizar el refugio, atraer a la comunidad y ahondar en la conciencia colectiva sobre la importancia de proteger a los animales. Pero la idea lo paralizaba de miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la presión de Armando demostraba ser demasiado? Las noches comenzaron a ser largas y tortuosas, sus pensamientos se agolpaban, y su respiración se volvía irregular mientras la ansiedad lo abrumaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaban los días, una conversación casual con un anciano del pueblo desveló un oscuro secreto. Armando había arrasado con un hogar de niños en otra ciudad para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. Esa revelación encendió una furia en el pecho de Manuel. Las dudas se mezclaron con la indignación, sacudiéndolo hasta los cimientos. Ahora sabía que no era solo su refugio en juego, sino la batalla por los valores que su abuela le había inculcado. El dilema premiaba, cada día se tornaba más urgente. ¿Se atrevería a desafiar al monstruo que amenazaba lo que tanto amaba? La ansiedad en su corazón crecía, y la lucha por su legado se tornaba inevitable. Con el sol ocultándose tras el horizonte, el futuro se bifurcaba ante él. El tiempo se agotaba y la decisión se hacía insoportable. La noche envolvía el refugio en una penumbra espesa, y Manuel se encontraba inmóvil, contemplando la decisión que había estado aplazando. Las sombras danzaban a su alrededor mientras los ladridos lejanos de los perros rompían el silencio. En su mente, la lucha se intensificaba, una batalla interna que desafiaba su propia naturaleza. ¿De verdad podía hacer frente a Armando? En medio de su tormento, decidió que debía preparar un plan detallado. La idea de visibilizar el refugio no solo se había transformado en una simple idea, sino en una misión. Al día siguiente, Manuel se levantó con determinación. Sacó un viejo cuaderno y comenzó a escribir. Quería crear un evento en el refugio, una jornada de puertas abiertas donde la comunidad pudiera conocer a los animales. Imaginó recorridos, actividades para los niños, un espacio donde las personas pudieran conectar con esos seres que tanto amaba. La idea comenzó a florecer en su mente, pero también le aterraba la posibilidad de que no acudiera nadie. Mientras se sentaba a la mesa, la mano temblorosa sostenía el bolígrafo, marcando con firmeza cada palabra en el papel. Debo hacer esto, se decía. Era hora de dejar de ser un simple guardián y convertirse en un embajador de lo que representaba. La lamparita parpadeante de la cocina iluminaba su rostro, un reflejo de la decisión que comenzaba a tomar forma. Para que el evento tuviera éxito, necesitaba a la gente del pueblo. Buscó la manera de comunicarse con ellos, ideando volantes y mensajes que pudieran captar la atención. Fue un golpe poderoso, un recordatorio de cuánto la comunidad lo había dejado solo en el pasado. Pero, aún así,
había un impulso que lo guiaba, debía ignorar el eco de la duda y crear una conexión genuina con las personas. Mientras tanto, en su mente, seguía resonando la imagen de Armando, el hombre que había arrasado con destinos y esperanzas ajenas. Esa figura lo aterraba, pero al mismo tiempo lo llenaba de una rabia que lo impulsaba. Reflexionó sobre lo que hacía falta para enfrentarlo. Armando no solo poseía dinero, tenía influencia, contactos y una reputación temida. Manuel comprendía que no podría luchar en su mismo terreno, así que planteó su estrategia. Su arma sería la comunidad. Esa semana, lanzó las invitaciones a través de redes sociales, pero también distribuyó volantes por el pueblo, hablando cara a cara con los vecinos. Sorprendentemente, la gente comenzó a responder. Algunos incluso ofrecieron su ayuda, trayendo comida o colaborando con actividades. Conforme se acercaba el día del evento, Manuel sintió el peso de la ansiedad mezclada con la esperanza. En su interior, una llama se encendía. Sin embargo, una inquietud persistía, y si Armando intentaba interrumpir su esfuerzo. Era un escenario temido, y la lucha se tornó más intensa. La noche previa al evento, su mente no encontró descanso. Se lidió consigo mismo, cuestionando si sería suficiente. El día amaneció brillante, y el refugio se llenó de risas y palabras de aliento. Medio pueblo se estaba congregando allí, una escena de color y vida que contrastaba con la oscuridad que había sentido anteriormente. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al ver un coche negro estacionado a la distancia. Cualquier indicio de Armando provocar una desazón inconfundible. De pie en la entrada, sintió la adrenalina inundarlo. Había dado un paso adelante, pero sabía que no había vuelta atrás. La batalla que estaba por enfrentar era tanto por su refugio como por su identidad. Armando podría cambiar todo con un movimiento de su dedo, pero Manuel no permitiría que el miedo lo dominara. Mientras las sonrisas florecían, el eco del futuro estaba a la vuelta de la esquina. Detrás de él, la realidad de su legado se concentraba en cómo respondería ante la creciente amenaza. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Armando, sino también al hombre que se estaba convirtiendo en medio de la lucha. Podría realmente ser el guardián que necesitaban los animales, los ojos del pueblo. Estaban puestos en Manuel, y la mañana prometía más que un simple evento, el inicio de un enfrentamiento crucial. La decisión debía tomarse, y su camino se encontraba ante él, inexplorado y lleno de posibilidades. Manuel miró a su alrededor, alcoholizando cada sonrisa y cada expresión de entusiasmo de los visitantes. Era un panorama deslumbrante, pero en su interior luchaba contra un nudo de incertidumbre. El eco de cada mirada pública parecía resonar como un recordatorio de su titubeante pasado. Mientras los niños corrían entre los animales, la animación lo impulsaba hacia un propósito renovado, pero al mismo tiempo la sombra del coche negro lo mantenía en un estado de alerta. Movido por la mezcla de adrenalina y determinación, formuló un plan. No podía dejar que Armando interfiriera. Mantendría bajo control la situación, respaldándose en aquellos que habían acudido a apoyarlo. Se enfocó en sus palabras con el micrófono en la mano, convirtiéndose en el orador que siempre había dudado ser. Las voces del pueblo ya no eran un eco distante, ahora retumbaban como un coro que reforzaba su ansiada misión. Mientras hablaba, observó a las personas en el público. Varias caras conocidas sonreían, dando muestras de querer colaborar, y Manuel, en un acto de audacia inesperada, lanzó una propuesta de compromiso. Este refugio no es solo mío. Es nuestro. Un lugar para sanar, aprender y preservar vidas. Necesitamos un grupo que se encargue de dar un paso más allá. Su voz temblaba, pero su convicción crecía. Este era un momento decisivo que podía cambiar el rumbo de su vida. La respuesta fue inmediata. Varias manos se levantaron, numerosas voces expresaron sus deseos de involucrarse, y eso encendió una chispa en él. Pronto, un hombre mayor se acercó. Era un miembro influyente del pueblo, alguien que había estado al margen de la vida de refugio, pero que ahora se mostraba dispuesto a ayudar. A medida que se acercaban más propuestas, Manuel sintió que poco a poco iba consolidando un equipo que empezaba a tomar forma. La lucha no sería solo suya, había encendido un deseo colectivo. Mientras la energía del lugar se transformaba en vibrante, su mente se enfocaba en la figura de Armando, quien, aunque permanecía apartado, aún influía en sus pensamientos. Era un recordatorio constante de que la batalla no era solo por el refugio, se trataba de su visión, de cómo se definiría a sí mismo. Ante cada sonrisa y cada gesto solidario, Manuel percibió su propio cambio. Estaba comenzando a forjar su identidad no solo como guardián, sino como líder. La jornada avanzó hacia un cierre escalofriante, y cuando el sol comenzó a bajar, su corazón palpitaba con una mezcla de entusiasmo y temor. Había hecho lo suficiente para proteger lo que tanto amaba. Mientras las luces comenzaban a parpadear, advirtió a un grupo de personas reunidas en la entrada. La tensión se palpaba en el aire,
y su pecho se oprimió al ver a Armando salir del coche negro. La confrontación era inminente. Con el tiempo, Manuel había ganado más que el apoyo del pueblo, había recuperado parte de su esencia perdida. Sin embargo, el verdadero desafío se presentaba frente a él, con un temido antagonista que representaba su miedo más profundo. El pulso se aceleró mientras se acercaba a Armando. Manuel se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a lo que había esquivado por demasiado tiempo. No solo a Armando, sino a la versión de sí mismo que había permitido que el miedo lo dominara. La primera frase de Armando resonó como un trueno en medio de la calma. «Esto es lo mejor que puedes hacer, Manuel». La pregunta flotó en el aire, un desafío que atravesó su pecho, mientras su valor comenzaba a desbordarse. El desenlace estaba preparado. Lo que decidiría en ese instante podría definir no solo su refugio, sino quién sería de ahora en adelante. Detrás de su mirada desafiante, un peso infinito de responsabilidades se apilaba, pero en su interior crecía una certeza: estaba listo para luchar. Tal vez, esta nueva versión de él estaba destinada a emerger en el fragor de la confrontación. Los ojos del pueblo estaban sobre él, pero en su mente resonaba una única pregunta que reconfiguraría su destino. ¿Sería capaz de defender su refugio y, al hacerlo, descubrir el hombre en el que siempre había soñado convertirse? La respuesta aguardaba a ser revelada en el siguiente encuentro, donde el pasado y el futuro colisionarían en un instante trascendental. La confrontación con Armando estuvo impregnada de una presión casi palpable. Manuel, con el rostro iluminado por las luces parpadeantes del refugio, sintió como cada latido de su corazón resonaba dentro de su pecho, mientras su mente se debatía entre lo que había aprendido y lo que aún le quedaba por descubrir. Cada mirada a su alrededor le recordaba que no estaba solo en esta lucha, el pueblo lo respaldaba, pero él debía ser el primero en enfrentarse a sus propios demonios. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer?, repitió para sí mismo la frase de Armando, cuestionando su convicción, su destreza y su valor. Había estado durante tanto tiempo a la sombra de sus propios miedos que la pregunta resonaba como un eco de sus inseguridades. Pero, a medida que las palabras se repetían en su mente, también se convertían en un catalizador para su transformación. No sería simplemente el guardián de un refugio, hoy, intentaría convertirse en el líder que todos necesitaban. Mientras Armando se acercaba, Manuel se vio obligado a confrontar no solo a su antagonista, sino también la inquietante verdad de sus habilidades. En ese instante, se dio cuenta de que había estado practicando la oratoria, la organización y la gestión de recursos, sí, pero también había alimentado un deseo profundo por impactar en las vidas de aquellos a su alrededor. Con cada palabra que había pronunciado, había cultivado no solo un refugio, sino la semilla de su futuro. Su respiración se volvió más controlada y con cada exhalación, el nudo de ansiedad que lo oprimía comenzó a deshacerse. Sin ser consciente de ello, había estado preparándose para este momento. Había absorbido las experiencias, las sonrisas de aquellos que lo apoyaban y el espíritu de lucha que había aflorado en su interior. Ahora entendía que cada persona allí presente sostenía un hilo de su destino, y que era su deber tejerlo en una historia de éxito, no de incertidumbre. Con una renovada determinación, decidió que no solo se defendería, también atacaría. Armando era un rival formidable, pero Manuel había descubierto en su interior una fuerza que no sabía que existía. Esa energía, alimentada por la fe del pueblo, le otorgó el coraje necesario para responder. «Tal vez no sea lo mejor, Armando, pero estoy dispuesto a dar lo mejor de mí», afirmó con una voz que resonó en el aire. Las palabras impactaron no solo al hombre que tenía frente a él, sino también a la multitud que seguía con atención cada detalle. Manuel podía ver algunas caras iluminadas de asombro, algunas de esperanza, y unas pocas que parecían dudar. La balanza estaba en movimiento, y él estaba comenzando a inclinarla a su favor. Sin embargo, el enfrentamiento no era sencillo. Armando, con una sonrisa cínica, hizo un movimiento. «¿De verdad crees que puedes superar lo que he construido?», inquirió con desdén. La pregunta afectó a Manuel de una manera diferente ahora. No percibía simplemente un ataque, sino un reto. En esas palabras, escuchó su propia historia y sus propias derrotas. Cada recaída en el pasado emergía, pero a su lado, ya no se sentía solo. Había trabajado para construir un refugio no solo para animales, sino para luchar contra su propia vulnerabilidad. A medida que la discusión continuaba, se planteaba un dilema más profundo: hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había creado. Una voz interior resurgió, recordándole que su lucha no solo era por el refugio, sino por su identidad. Era este el momento de hacer una elección fundamental, una decisión que podría cambiar la trayectoria de su vida. El sudor perlaba su frente, pero su mente estaba cada vez más clara. Mientras Armando continuaba con su retórica afilada, Manuel comenzaba a visualizar un camino, no a la victoria a través de la confrontación, sino a través de la comprensión, de su potencial, de su propósito.
Aquel desafío era, en última instancia, una oportunidad para revelarse tal como era, un luchador con una historia, un ser humano con aspiraciones, mientras el aire se sentía cargado con tensión, una idea floreció en su mente. Y así, ante la audiencia expectante, se armó de valor suficiente para hacer una propuesta inesperada. No debemos competir, Armando. Te propongo que trabajemos juntos. Te necesito para hacer de este lugar un refugio aún más grande. Las palabras cobraron vida y resonaron con más fuerza de la que había anticipado. El tiempo parecía congelarse mientras Manuel esperaba una respuesta. Había perdido el miedo a su propia voz y a las posibles consecuencias. Esta era su revelación, su oportunidad de cambiar no solo su destino, sino el de aquellos que lo rodeaban. Su vida había girado en torno al refugio, pero aquí y ahora, era el momento de crecer aún más allá. Sin embargo, lo que Manuel esperaba no era simplemente la aceptación de Armando, sino la aceptación de sí mismo en este nuevo rol que se había esbozado. En esos segundos cruciales, el futuro se equilibraba en una delgada línea. Las posibilidades estaban listas para manifestarse, y la respuesta de su adversario podría definir no solo el destino del refugio, sino también su camino hacia el liderazgo. La incertidumbre se mantuvo en el aire, dejando a todos con una intriga latente. La respuesta de Armando llegó como un rayo en medio de la tormenta que Manuel había desatado. ¿Trabajar juntos?, replicó con una risa burlona. Tú, un simple guardián, pidiéndome que colabore con un novato como tú. ¿Realmente crees que podría tener algo que ganar de esto? Las cosas no funcionan así. La mofa de Armando desconcertó a muchos en la multitud, pero en Manuel empezó a gestarse una comprensión más profunda de su propia fortaleza. El silencio momentáneo que siguió a las palabras de Armando le otorgó a Manuel tiempo para reflexionar. El desafío ya no se trataba solo de vencer a un rival. Su propuesta había abierto una puerta que él desconocía, un camino hacia la colaboración que chocaba con su historia personal de lucha aislada. Se percató de que, quizás, el verdadero reto estaba en encontrar formas de unir fuerzas, incluso frente a un adversario tan desalmado. Puedo no ser lo que tú esperas, Armando, respondió Manuel, su voz ahora más firme, pero estoy aquí para demostrar que el verdadero valor está en construir, no en destruir. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo en la estructura de su nueva identidad. La rabia y la frustración que antaño lo paralizaban se transformaron en una chispa de resolución. Esta no era una pelea por el refugio, sino por quien era realmente. Con cada interacción, experimentaba un revival de confianza. Vio cómo la multitud comenzaba a reaccionar. Antes titubeantes, ahora muchos parecían rejuvenecidos por sus palabras. Esa energía retroalimentó su deseo de ir más allá de las palabras, de crear acciones tangibles que consolidaran su propuesta. Pero también se enfrentaba a una decisión fundamental: ¿cómo podría dar ese paso, convertir la chispa de una idea en un movimiento real, y hacerlo sin perder de vista sus valores? Indeciso, Manuel comenzó a imaginar un plan. El refugio necesitaba no solo la acepción de Armando, sino su involucramiento genuino, y eso requería una estrategia bien pensada. La experiencia le decía que debía encontrar el punto de conexión entre ellos, quizás un interés compartido o un objetivo en común. Estaba claro que Armando había alcanzado mucho en sus proyectos, así que, ¿por qué no ofrecerle una visión que uniera sus fuerzas en lugar de chocarlas? No tienes que hacerlo solo, Armando, continuó, intentando captar su atención genuinamente. Este refugio puede ser una plataforma para conseguir algo mayor, algo que trascienda nuestro orgullo. Imagina un refugio que no solo ayude a animales, sino que también sea un modelo de sostenibilidad e innovación. Así, ambos podríamos contribuir a una causa mayor. Con cada palabra, Manuel sentía su corazón latir fuerte. Estaba invirtiendo su fe en una idea que hasta hacía poco le parecía imposible. Como una semilla en tierra fértil, su visión empezó a tomar forma, alimentada por la historia que había comenzado a cultivar en el refugio. Las miradas de la multitud también cambiaron, muchas brillando con interés, como si una nueva energía fluyera entre ellos. Armando pareció vacilar, la incredulidad en su rostro desplomándose en una expresión de contemplación. Manuel vio la oportunidad y la aprovechó. No hablo de rendirme, sino de avanzar. Este es el momento de redefinir lo que significamos como líderes. Juntos podemos crear un legado que trascienda nuestras diferencias. A medida que hablaba, una voz interior en Manuel cuestionaba su camino. ¿Podría realmente confiar en su enemigo? ¿Sería capaz de unir sus valores con aquellos de Armando? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, pero en su pecho comenzó a arder una determinación renovada. No solo se enfrentaba a la resistencia de Armando, enfrentaba el dilema de confiar en alguien con un pasado opuesto al suyo. Finalmente, el aire cargado de tensión se tornó en expectativa. Manuel sabía que, de ahí en adelante, la decisión de Armando no definiría solo el rumbo del refugio, sino que también determinaría su evolución personal.
Pero a medida que miraba a la multitud, su propia esencia como líder se afirmaba, ese momento era más que una simple confrontación, significaba una posibilidad de renacimiento. La respuesta de Armando llegó con un tono que balanceaba la desconfianza con una ligera curiosidad. No puedo prometer nada, Manuel, pero me intriga lo que estás sugiriendo. En la mente de Manuel, una nueva pregunta germinó: si lograba frenar la agresión y abrir un camino hacia la cooperación, ¿podría aún arriesgarse a mantenerse fiel a sus principios mientras exploraba la complejidad de su propuesta? En su interior, la lucha personal por equilibrar la ambición con la integridad apenas comenzaba. El futuro permanecía incierto, pero un nuevo capítulo apenas se estaba escribiendo. La atmósfera en el lugar vibraba con una mezcla de tensión y esperanza. Manuel pudo sentir cómo los ojos de la multitud se fijaban en él, no solo con curiosidad, sino con una chispa de fe renovada. Su corazón latía con fuerza, cada latido presentía que tomaba un rumbo crucial en su vida. Armando había aflojado un poco su postura, lo que significaba que podía haber una oportunidad real para unir fuerzas. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿cómo avanzar sin comprometer lo que había construido hasta ahora? El eco de las palabras de Armando resonó en su interior. Era evidente que se enfrentaba a una figura poderosa, alguien que ya había hecho su camino a través del éxito y el poder, pero Manuel no podía permitirse caer en la tentación de adoptar los mismos métodos. A medida que planeaba su próximo movimiento, se dio cuenta de que necesitaba consolidar su visión y moldearla de tal manera que no solo atrajera a Armando, sino que también fortaleciera su propio propósito. Se retiró momentáneamente de la multitud, buscando un rincón tranquilo donde pudiera ordenar sus pensamientos. Allí, entre los ladridos de los animales y el suave arrullo de las hojas, tomó un respiro profundo. Recordó por qué había comenzado esta lucha, no solo por el refugio, sino por dar vida a un cambio significativo en el mundo que lo rodeaba. Las imágenes de los animales que vagaban por las calles, abandonados y olvidados, llenaron su mente, otorgándole claridad. Manuel comenzó a delinear su estrategia. Necesito un plan que resuene tanto con mi misión como con los intereses de Armando, pensó. La idea de un refugio innovador lo motivaba a avanzar. Pero ahora sabía que necesitaría más que solo un discurso enérgico, debía mostrarle a Armando pruebas concretas de que su propuesta no solo era viable, sino esencial. Y para eso, decidió aprovechar al máximo las capacidades únicas que había desarrollado a través de años de autosuficiencia. Regresó a la multitud y, con un renovado brillo en los ojos, sugirió la creación de un taller donde ambos pudieran presentar sus visiones. Podemos invitar a expertos en sostenibilidad, a creativos del diseño y a los mejores cuidadores de animales. Mostremos juntos cómo este refugio puede brillar como un faro de innovación y pasión. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba proponiendo un puente, no un simple acuerdo. Armando necesitaba mantener su imagen de jefe, mientras que Manuel deseaba fortalecer su papel como líder generoso. A medida que Armando escuchaba, su expresión seguía contrastando, entre la desconfianza y el razonamiento. Manuel podía ver en su mirada que lo consideraba no solo un adversario, sino una figura que podría complicar su mundo bien estructurado. Sin embargo, algo en su propuesta comenzaba a hacer sentido para él, y eso le permitía vislumbrar una colaboración que podría desafiar su ego. Podría ser interesante, respondió Armando, pero su tono aún reflejaba una barrera de precaución. Sin embargo, ¿por qué debería invertir mi tiempo y recursos en algo que podría fallar? El desafío estaba lanzado, y Manuel tuvo que elegir sus palabras cuidadosamente. Porque un refugio como este puede ser no solo un lugar de cuidado, sino un símbolo de cambio. Se podría convertir en un modelo replicable, un verdadero legado. Imagínate encabezar esto juntos, no solo yo siendo el guardián, sino nosotros como pilares de un nuevo futuro. La conversación se tornó más rica y densa. Con cada interacción, Manuel se sentía más fuerte. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de desafíos y renegociaciones. Pero también sabía que debía ser cuidadoso. Armando no era un compañero cualquiera, era un rival formidable. Cada palabra contaba, cada propuesta debía estar respaldada por una visión coherente y creíble. Mientras Armando asimilaba sus ideas, el desafío se transformó en una lucha interna, no solo entre ellos, sino también dentro de Manuel. Estaba redactando una nueva identidad, construyendo un espacio donde su pasión por los animales pudiera florecer, pero sin rendir su autenticidad. El ambiente se cargó de una nueva energía. Manuel se sintió impulsado a ir más allá, a presentar las primeras etapas de su plan, a crear una propuesta que no solo hablara de valores, sino también de éxito tangible. Pero aún había un dilema que lo perturbaba: ¿sería capaz de mantener su integridad mientras navegaba por un mar de intereses entrelazados y poderosos? Todo parecía girar hacia un punto crítico. El camino hacia la colaboración se estaba formando, pero con él,
surgía cada vez más la inquietud de lo que eso podría significar para su esencia y su legado personal. En ese momento de clarividencia, pinchos de dudas se infiltraron en su mente. ¿Estaba realmente preparado para esta auténtica relación de colaboración, donde los riesgos personales se entrelazaban con el futuro del refugio? La respuesta se asomaba en el horizonte, vibrante y desafiante, mientras que el tiempo apremiaba y las decisiones se tornaban inevitables. La propuesta de Manuel resonaba en sus pensamientos, como un eco persistente. Las palabras habían sido pronunciadas, pero realmente había dejado huella. A su alrededor, la multitud mantenía la respiración, como si esperaran el resultado de un combate que ni siquiera había comenzado. Sentía que el peso de la anticipación lo apretaba, pero eso no era suficiente para detener su impulso. Sabía que estaba en la frontera de una transformación personal, y el mero hecho de compartir su visión lo había sacado de su zona de confort. Durante días, había seguido el camino de la soledad, luchando con su incertidumbre y dudas. Pero en aquel momento, experimentaba un fuego interno que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, cada paso lo llevaba a cuestionar su autenticidad. ¿Podía realmente construir algo con Armando sin convertirse en una versión distorsionada de sí mismo? La imagen del refugio lo desafiaba a cada instante, era un reflejo de su pasión profunda, su razón de ser. No podía traicionar eso. Al día siguiente, con una lista mental de prioridades, se sentó frente a su mesa, abrumado por la incertidumbre de las decisiones que le aguardaban. Comenzó a bosquejar un plan más detallado, incorporando elementos visuales e información precisa sobre sostenibilidad, economía circular y el cuidado animal. Necesitaba que su propuesta resonara no solo con el lado emocional de Armando, sino también con su lado pragmático. Su experiencia en la autosuficiencia le había enseñado que la preparación es la clave, y así, decidió enfocarse en amplificar su propuesta a un nuevo nivel. Manuel se sumergió en sus contactos, creando un espacio de diálogo con expertos y entusiastas. Cada conversación lo conectaba más con la realidad de lo que deseaba construir. Desde diseñadores de espacios ecológicos hasta veterinarios comprometidos, cada reunión fue una revelación. Descubrió que muchos compartían su visión y, al compartirla, sentía que se fortalecía como líder, como alguien que podría crear influencias verdaderas. No estaba solo, había una red de apoyo que podría ser vital en su esfuerzo por convencer a Armando. Cada día que pasaba, sentía un empoderamiento renovado. Sin embargo, cada avance venía acompañado de dudas íntimas. Estaba también forjando amistades con quienes no debería. La figura de Armando lo mantenía en alerta, su éxito y su arrogancia eran un recordatorio constante de que cualquier paso en falso podría costarle mucho. Aún así, no quería retroceder. Su compromiso por los animales era más fuerte que cualquier miedo personal. Una vez terminado el plan, se dirigió en busca de Armando. La verdad era clara, estas nuevas conexiones y el desarrollo de su propuesta eran el camino a seguir, y se intentaba una vez más a unir fuerzas. Al llegar a la oficina de Armando, su corazón latía desbocado. La decisiva reunión sería su primer verdadero examen. Mientras lo esperaban, la incertidumbre lo envolvía. Ante él se presentaba no solo la oportunidad de atraer a un socio poderoso, sino la posibilidad de demostrar su verdadero valor. El momento de la verdad había llegado, pero no sin el riesgo de que su propia identidad en el proceso quedara comprometida. La puerta se abrió y Armando apareció con una mezcla de expresión crítica y curiosidad. Sin perder tiempo, Manuel comenzó a exponer su plan, desenvuelto y decidido. Sin embargo, la mirada de Armando revelaba que no sería un camino fácil. Cuando concluyó, el silencio ocupó la sala, tenso como una cuerda lista para romperse. Fue entonces cuando Armando, moviendo una ceja con una descarada certeza, lanzó la próxima pita: me gusta lo que has hecho, pero, ¿realmente crees que puedo dejarte el control sobre este proyecto? La afirmación no solo cuestionaba su capacidad, sino también sus intenciones. Manuel sintió que el sudor brotaba en su frente. La tensión entre ellos se tornó palpable, la balanza estaba en su punto crítico y Manuel sabía que debía encontrar la respuesta correcta. Ahora no solo se jugaba su propuesta, sino la verdadera esencia de quién era. Mientras la incertidumbre se adueñaba de su estómago, un pensamiento recalcitrante lo invadió: ¿acaso estaba preparado para asumir el control de su propio destino, o dejaría que el poder de Armando decidiera su futuro y el del refugio? Era el momento de elegir, pero también el momento de revelarse a sí mismo de una vez por todas. La decisión que tomaría no solo definiría su camino, sino que marcaría la diferencia. Manuel respiró hondo. Las palabras de Armando resonaban como un tambor en su mente. La realidad era clara, el poder estaba en manos de su interlocutor. Frente a él, el magnate del sector no solo representaba una oportunidad, sino también una amenaza potencial a su visión. Pero en ese mismo instante,
un estallido de claridad emergió en su interior. No podía permitir que el miedo le dictara sus acciones. La fuerza que había cultivado en la soledad ahora debía transformarse en confianza. Armando, entiendo tu posición, comenzó, mirando a los ojos del empresario. Pero este proyecto no es solo un negocio para mí, es una misión. Si me das control sobre esto, será porque confías en que quiero lo mejor para el refugio y para los animales a los que servimos. Quiero mostrarte que tengo la capacidad para llevar esto a una nueva dimensión. Manuel notó el escepticismo en la expresión de Armando. Ese gesto lo empujó a profundizar. Habló sobre cada aspecto de su plan, desde la creación de espacios seguros y sustentables hasta estrategias específicas para atraer financiamiento sin comprometer su esencia. Cada idea se formulaba con tal pasión que casi podía sentir la realidad que visualizaba. Los minutos pasaron, cada uno marcando un contraste entre la firmeza de su voz y la vacilación de Armando. Sin embargo, lo que más le preocupaba a Manuel no era solo convencer a Armando, sino que su propuesta debía resonar en su propio interior. Debía darse cuenta de que su valor no dependía de la aprobación ajena. Este era una prueba de su integridad y determinación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus habilidades comunicativas, aquellas que había desarrollado en esos días de diálogos con expertos, eran su mejor carta: escuchar, interpretar y persuadir. Tal como había hecho durante las reuniones previas, esa habilidad era su fortaleza, el medio para desmarcarse del temor y adentrarse en lo desconocido. Sin embargo, como una sombra persistente, la pregunta volvió: ¿qué pasaría si Armando, una vez más, socavaba sus oportunidades? Esa posibilidad lo encendía y ayudaba a clarificar su propósito. Se trataba de un desafío en un campo de batalla donde se jugaban tanto la seriedad de su proyecto como su identidad profesional. La tensión entre ambos era un reflejo de una lucha interna aún más profunda. El silencio volvió a entrar en la sala. Fue Armando quien rompió la barrera, bajando la mirada como si contemplara un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez. ¿Y si te ofrezco una solución diferente? Te quedarás a cargo, pero habrá condiciones. Debes demostrar en un mes que puedes atraer inversiones y donantes. Si lo logras, podemos hablar de la continuación del control. Si no, yo asumiré el mando. Manuel parpadeó, su estómago se contrajo ante la inminente presión del desafío. Pero a la vez, una chispa de emoción lo invadió. Era una prueba, un reto que lo empujaría aún más allá de sus límites. La duda existencial que lo había atormentado había encontrado una dirección nueva. Trato hecho, respondió con firmeza, sintiendo como los nervios se transformaban en determinación. Los términos de Armando eran duros, pero también había espacio para crear algo significativo. Manuel no solo deseaba que su refugio prosperara, sino que deseaba demostrar a todos, y a sí mismo, que podía liderar sin renunciar a su esencia. Al salir del despacho, se sintió enérgico, casi como si hubiese renacido. Los retos que se avecinaban eran diversos, pero cada uno representaba la oportunidad de construir su camino. Cada día podría ser una nueva batalla, y su compromiso con el refugio se intensificaba. Sin embargo, no había tiempo para celebraciones. Una llamada de uno de sus contactos lo había llevado a una revelación alarmante. Un empresario rival había comenzado a interesarse en el mismo proyecto, y su implicación podría desviar la atención de Armando. Esa intriga lo hizo detenerse en seco. La lucha que había asumido acababa de intensificarse, y se le presentaban nuevos enemigos inesperados. Desdibujando todavía más los límites de su propio destino, Manuel sabía que la próxima decisión que tomara marcaría los tiempos venideros. La luz de la victoria brillaba ante él, pero también se acercaba la sombra amenazante del fracaso. ¿Podría realmente enfrentarse a ambas fuerzas y salir a flote? La próxima etapa de su camino estaba a punto de desvelarse, y la adrenalina comenzó a fluir en sus venas. Manuel emprendió su camino con pasos firmes, aunque el peso del desafío inminente aún lo acompañaba. Las voces entusiastas y preocupadas de su equipo resonaban en su mente mientras se preparaba para la primera reunión con potenciales inversores. La primera impresión sería crucial. Sabía que su habilidad para comunicar la visión del refugio podría ser el catalizador que necesitaba para atraer el interés clave. Durante la noche, había repasado una y otra vez su presentación. La estructura era sólida y cada diapositiva estaba diseñada para cautivar, pero algo más profundo lo inquietaba: la idea de no cumplir con las expectativas que él mismo había creado. Sin embargo, con cada nueva mañana, Manuel sentía que su determinación crecía, llevándolo hacia un destino donde el propósito se alzaba por encima del temor. A medida que se acercaba la fecha, comenzó a colaborar más intensamente con su equipo. Las reuniones se convirtieron en espacios de sinergia creativa, donde las ideas transitaban entre ellos como un río de entusiasmo. Cada palabra de aliento, cada crítica constructiva, pulía su propuesta, haciéndola más afilada y enfocada.
Esa colaboración se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su pasión, sino también un compromiso compartido por el bienestar de los animales. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Una tarde, tras una intensa sesión de planificación, su asistente, Paula, hizo una observación que lo atrapó en un torbellino de autoexaminación. Manuel, todos vemos que estás motivado, pero has dejado de lado lo que realmente hace único a este refugio, tu conexión con los animales. ¿Por qué no traes eso a la presentación? Sus palabras golpearon su conciencia. Había estado tan absorbido por la logística y la estrategia que había olvidado el corazón de su misión. Esa revelación lo llevó a una profunda reflexión. ¿Quién era él realmente en este proyecto? ¿Un simple empresario en busca de financiación o alguien que había dedicado su vida a proteger a los más vulnerables? Reflexionar sobre esto revitalizó su discurso. Regresó a la esencia de su vocación, encontrando el hilo que conectaba su experiencia personal con el propósito colectivo. Cuando llegó el día de la presentación, sus manos temblaban, no por miedo, sino por la anticipación de compartir algo más significativo que solo cifras y gráficos. Al mirar a su alrededor, vio rostros que representaban tanto la crítica como la esperanza. Se plantó frente a ellos, dejó que el silencio se asentara, y comenzó a hablar sobre las historias de los animales en su refugio, de las vidas transformadas y del impacto potencial que podrían tener al implicarse. Las palabras fluyeron, tejidas con pasión y autenticidad, mientras observaba cómo los rostros serios de los inversores empezaban a suavizarse. La conversación se tornó interactiva. Preguntas y comentarios surgieron, y Manuel se sintió cada vez más en control, haciendo de la presentación un diálogo en vez de un monólogo. Aquello que había comenzado como un reto se transformó en una colaboración. Los inversores comenzaron a cuestionar cómo podrían involucrarse, y con su fe renacida, no dudó en plantear nuevas ideas de asociación. Sin embargo, a medida que la sesión avanzaba, un mensaje en su móvil interrumpió su concentración. Un nombre destacado le hizo helar la sangre: Enrique, su rival. Su presencia podría cambiar las reglas del juego. Mientras los inversores debatían entusiasmados, su mente se dispersaba al considerar las maneras en que Enrique podría intentar socavar lo que había construido. Al cerrar la reunión, aunque se sintió satisfecho, una inquietud permanecía. Tendría que prepararse para una inminente confrontación, quizás más desafiante que cualquier presentación anterior. El futuro del refugio pendía de un hilo. Con el sol poniéndose en el horizonte, Manuel se encontró en una encrucijada. Por un lado, había dejado una impresión positiva en los inversores, pero por el otro, la sombra de su competencia acechaba. ¿Cómo podría proteger su misión sin perder la esencia de lo que había comenzado? La batalla apenas había comenzado, y enfrentarse a Enrique sería inevitable. Podría capitalizar el impulso de la presentación y defender lo que había construido ante la adversidad. La historia de su lucha por el refugio se tornaba más intensa, y lo que vendría podría definir su carrera y su vida. Manuel se encontró en un momento de reflexión profunda tras el eco de su exitoso evento. Miró a su alrededor y vio a los asistentes compartiendo risas y abrazos. Los animales del refugio, que habían sido el centro de su lucha, parecían vibrar con esa energía nueva. Había conseguido lo que se había propuesto, no solo visibilizar el refugio, sino también unir a la comunidad en torno a una causa mayor. Sin embargo, la figura de Armando seguía presente en su mente, una sombra que amenazaba con eclipsar su éxito. Decidió a consolidar su victoria. Manuel optó por darle un toque final a su aventura. Tal como había prometido, programó una reunión con Armando. Pero esta vez, no iría a suplicarle por su refugio. Iría con un plan concreto, una colaboración genuina que favoreciera a ambas partes. El día de la reunión llegó. Manuel entró en el elegante despacho de Armando, una mezcla de nervios y confianza emanaba de él. Cuando el empresario llegó, la mirada de desdén que solía lanzar ahora se había suavizado. «Has hecho un buen trabajo, Manuel. Quiero saber qué tienes en mente», dijo, revelando un atisbo de respeto por el hombre que había logrado unirse a la comunidad. Manuel, sintiendo esa diferencia en el aire, propuso un proyecto en el que podrían trabajar juntos. «Podemos crear un programa educativo sobre adopción responsable y cuidado de animales, y tú podrías ayudar a financiarlo, dado tu prestigio y conexiones», sugirió, esperando que la propuesta resonara con Armando. La conversación se tornó fluida, pero Manuel no bajó la guardia. Sabía que debía sostener su posición. Armando terminó por ceder. «Está bien, pero sabes que tendrás que demostrar que puedes atraer a más inversores», lanzó como un desafío, con una mirada que insinúa que todavía había espacio para el escepticismo. Manuel sintió el peso de esa responsabilidad, pero también una resolutiva llamativa. A medida que cerraban los detalles de su acuerdo, tomó una decisión consciente: no dejaría que el miedo a perder su refugio lo dominara. «Entonces, será un trato», afirmó,
sellando no solo un compromiso profesional, sino también un desafío personal que reafirmaba su crecimiento. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Con la nueva colaboración en pie, lanzó una campaña de crowdfunding, usando su conexión con la comunidad para demostrar que el refugio era no solo un hogar para animales, sino un símbolo de esperanza. Inspiró a sus vecinos a contribuir ideas y recursos. Las reacciones positivas empezaron a acumularse, y Manuel sintió como sus inseguridades se disipaban de a poco. En una de las reuniones comunitarias, un grupo de jóvenes se acercó a Manuel con entusiasmo. Queremos ayudar a promover el refugio, crearemos una serie de videos promocionales y organizaremos un evento benéfico, exclamaron. La emoción en el aire contagiaba a todos, y Manuel no pudo evitar sentir el amor y la validación de aquellos a quienes había estado inspirando. Fue en la fecha del evento benéfico que Manuel vislumbró verdaderamente su transformación. Con los corazones de todos congregados al frente del refugio, ofrecieron generosamente contribuciones para financiar el proyecto educativo y remodelar el espacio para los animales. La balanza estaba cambiando, y no se trataba solo de él, era una lucha conjunta por un futuro compartido. Mientras veía a los niños jugar con los animales, Manuel sonrió, recordando lo lejos que había llegado. Había pasado de ser un simple guardián a convertirse en líder y en un verdadero defensor de los más vulnerables. Finalmente, se sentía pleno y a la altura de las expectativas que se había establecido. El reconocimiento llegó de varias formas: artículos en la prensa local, elogiándolo no solo por el refugio, sino por su habilidad para unir a la comunidad. Las palabras de apoyo, las manos levantadas en sus proyectos, le recordaban que nunca había estado solo en su lucha. Manuel comprendió que había alcanzado una meta vital, había probado su valía, no solo como protector de animales, sino como un líder sólido y eficiente. Había ganado no solo la aceptación de Armando, sino también el respeto de su pueblo, transformándose en un referente en la defensa animal. Cuando la tarde bajó su telón dorado, miró al horizonte sintiéndose realizado. Había conquistado su lucha personal, y su refugio ahora brillaba con esperanza renovada. Era más que un sueño, era una realidad construida con esfuerzo y amor. Manuel sabía que, sin importar qué desafíos se presentaran, nunca dejaría de luchar. Se sentaba al timón de su destino, un destino que ahora brillaba intensamente. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.